esta semana concluyó la visita del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en una visita de Estado allá en Francia. Gracias por acompañarnos en este programa Desafío 2015 Francia, una visita que implica necesariamente una apertura muy importante de nuestro país hacia Europa, utilizando a Francia como el canal adecuado precisamente para lograr esta integración. Nos acompañan en este espacio Gabriel Baduco, Alejandro Ramos, muchísimas gracias. Vamos a platicar precisamente sobre lo que implica o la importancia de manejar una gira como la que se hizo en función de proyectos concretos, cómo México se relaciona con Europa, cómo se incorpora directamente a lo que sería un mercado nuevo que parecería ser que hemos abandonado por nuestra propia especificidad con los Estados Unidos y Canadá, por supuesto, en el Tratado de Libre Comercio, pero que ahora en esta visita de Estado que tiene que ver básicamente con girar un poco y voltear hacia Europa como alternativa. Bueno, y además tener en cuenta por qué elegimos a Francia como nuestro socio para este desembarco, digamos. Francia es de los países más seguros dentro de la zona euro, a pesar de sus asuntos financieros internos y las crisis de las que todo el mundo habla. Del lado de América con el que nosotros tendríamos más afinidad para relacionarnos, es decir, el lado de Europa más latinizado, podría decirse, Francia es nuestro socio adecuado. Eso sería una parte, Alejandro. Bueno, efectivamente pienso que es uno de los socios más importantes. Francia es una potencia económica a nivel mundial, es una potencia en la comunidad europea, en la Unión Europea, un grupo de 27 países, al que por cierto México se está acercando desde hace tiempo. Recientemente ha renovado la intención de fortalecer este tipo de relaciones, de renovarlas, de actualizarlas, y esto también responde mucho esta visita tan importante que hace el presidente Peña Nieto a Francia. Francia, desde luego, es un referente para la economía mundial, para Europa y también en ese sentido para América Latina. Y entonces, en ese aspecto, pues México está muy bien enfocado al fortalecer esta relación con Francia, que pues de hecho se inicia en una nueva fase con la visita que hizo el presidente de Francia, François Hollande, a México el año pasado. Esta visita es de reciprocidad en este mismo sentido, que es un sentido correcto porque abre mercados, abre posibilidades de inversión, abre posibilidades de desarrollo en diferentes aspectos científicos, económicos, culturales, temas que por cierto tienen una larga tradición. Y es que si bien, perdón, Gabriel, si bien es cierto que nuestro objetivo en términos de modelo de crecimiento económico es Estados Unidos, Canadá como bloque, el tener a un lado, como lo tienen muchos de estos países desarrollados, una carta adicional en Europa como mercado, a pesar de lo que ha vivido, a pesar de la crisis griega, termina representando una oportunidad fundamental porque es ahí en donde en distintas áreas se tiene la posibilidad de intercambiar y de recibir por parte de ellos una cantidad importante de beneficios que habíamos dejado olvidados durante largo tiempo. Y además hay una lectura más que hacer respecto de esta visita que, como dice Alejandro, había estado agendada desde la visita del presidente Hollande a México en abril del año pasado, en abril de 2014. La fecha de esta visita quedó agendada desde entonces. Implica también romper un poco con la era de hielo que había en las relaciones franco-mexicanas después del sexenio de Felipe Calderón y todas las rispideces regadas por el caso Florence Cassé. Esta es, digamos, la reconstrucción de esa relación. Ahora, hay temas muy concretos que se lograron. Cuando uno habla de este tipo de giras, normalmente aparecen como giras que no tienen una mayor trascendencia, como algunas que tienen que ver con visitas, conocer lugares. En este caso hay una agenda muy concreta de temas que se tienen que manejar y de acuerdos a los que se lograron que permiten a México insertarse dentro del plano. Bueno, hay dos aspectos que también, siguiendo la línea que menciona Gabriel, es importante. Es una visita emblemática. Es una visita emblemática en el sentido de que Francia le da a México una importancia muy grande como país. Lo hace, esta visita coincide con la celebración de la Fiesta Nacional de Francia, de un evento global muy importante y donde representantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía de México encabezan el desfile emblemático de eso. En ese sentido, pues es una gran distinción y una manera de enfatizar la importancia que México tiene para Francia en este momento como país
más allá del aspecto meramente comercial, de cooperación, finalmente es un reconocimiento a México como un país importante en el mundo. ¿Les parece si nos metemos en las áreas en las que se han firmado acuerdos? Que son muchas, por cierto. Así es. Nos va a llevar un ratito. Adelante. Bueno, hay varios acuerdos firmados en términos de salud y ahí habría que detenerse porque hay algunos aspectos realmente importantes, desde la investigación hasta la producción de vacunas y la atención concreta de pasos que nos permitirán el entrenamiento de nuestros profesionales médicos en asuntos clave, en asuntos realmente clave. Pero bueno, uno de ellos es básicamente la producción de la vacuna contra el dengue. Este es un acuerdo que se firmó en realidad en la visita anterior del presidente Hollande en abril del año pasado, como dijimos, y el laboratorio en realidad está listo aquí en México para la producción de las vacunas. Solo falta la liberación de las instalaciones por parte de las autoridades sanitarias mexicanas y en ese sentido hay que decir que México se convertiría en el primer país en producir vacunas contra el dengue. Y esto es importante tanto porque si bien es cierto que el dengue es una enfermedad que se controla, que se cura, que no tendría por qué generar mayor problema, lo cierto es que se da en áreas en donde pues, la gente vive en condiciones bastante insalubres y esto pues tendría que resolverse en ese nivel, pero sabemos que es imposible que esto suceda en forma inmediata. Esta posibilidad real de tener este tipo de vacunas y poder llevarlas como lo ha hecho el sistema de salud de nuestro país a los lugares más recónditos, creo que es importante porque esto le abre la posibilidad para resolver de fondo este problema. Efectivamente, este tipo de acuerdos son relevantes y sobre todo reflejan que se marcan en un contexto amplio de cooperación, no solamente macro, sino micro. Entonces, estos 60 acuerdos que se suscribieron como resultado de la visita del presidente Peña Nieto abarcan todo un gran abanico donde se atienden estos aspectos y que comprenden también un apartado muy importante de impulso a las pequeñas y medianas empresas. Estuvieron representantes de México encargados de este aspecto, también de las empresas dedicadas a la exportación. Hay que mencionar que en México ya operan 550 empresas de capital francés, pero en realidad parecen muchas, pero no lo son tanto, dada la potencialidad económica que tiene Francia. Entonces, si se lo combinamos esto con el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, sí se puede establecer mecanismos de cooperación muy efectiva y que abarquen no solamente las grandes corporaciones, sino las pequeñas y medianas, y temas como este de salud, de ciencia, de cuestiones específicas, porque no todo el intercambio es grande, no es magno. También hay aspectos pequeños que son muy importantes. Pero además no es menor, quiero decir, el año pasado la Secretaría de Salud registró 32,000 casos de dengue en México. Dengue, ya digo, por si alguien no lo sabe, es el mosquito que produce altas fiebres y en algunos casos hemorragias. Y ahí es cuando se centran los casos graves. La media mundial de muertes por dengue es el 1% de los casos. Si nos fuéramos a eso en México el año pasado, debería haber habido solo 32 muertes, pero hubo 76, es decir, estamos arriba del 2%. Es un lujo, digamos, que nadie puede permitirse y por eso la importancia del desarrollo de esta vacuna. Ahora, en este sentido, uno tendría la perspectiva de que, si bien es cierto que los sistemas de salud en Europa tienen una capacidad mucho mayor y, por supuesto, mayores presupuestos, el hecho de que México se pueda convertir en el productor para América Latina de este tipo de vacunas, esto estaríamos hablando de una verdadera revolución en términos de el voltear hacia México, ya no solamente como aquel que está ahí pegado al norte de Estados Unidos, sino aquel que tiene la posibilidad real de surtir a otros países, fundamentalmente de la parte sur del continente, de este tipo de productos. Porque además el dengue es una enfermedad que se desarrolla en países tropicales y subtropicales y de México para abajo las temperaturas suben seriamente en los veranos. Así es. Otro de los temas que se trata, a los acuerdos que se llegó, tiene que ver con educación, Gabriel. Educación en donde Francia
Francia, por supuesto, sigue siendo uno de los líderes mundiales y en donde, frente a lo que se está dando en el país, los intentos de reforma educativa y todo lo que tiene que ver con la transformación, hablar de educación parecería que tiene puntos muy, muy importantes para allá. Bueno, lo que pasa es que no es muy conocido, pero anualmente unos 2.500 estudiantes, entre 2.500 y 2.700 estudiantes mexicanos van a Francia. Esta es la cantidad de visas de estudio que el gobierno francés emite cada año. En cambio, unos 1.500 franceses vienen a estudiar a México. De lo que se trata es de trazar lazos que fortalezcan esto bastante más y que, bueno, básicamente se traduzcan, digo, no es el objetivo primigenio, pero uno sabe que así será, se traduzcan en nuevas oportunidades laborales, ¿no? Sobre todo porque además uno de los pactos importantes firmados es el reconocimiento de los títulos y la reválida de materias. Esto significa un proceso de agilizamiento enorme cuando se trata de la movilidad de estudiantes. Bueno, yo pienso un aspecto también ahí muy relevante y muy positivo de este tipo de acercamientos es que México, con este concepto de transformación a partir de las reformas estructurales, desde la educativa, de la tecnológica, de comunicaciones, la energética sobre todo, está requiriendo personal, profesionales con características más actualizadas, más modernas y acorde con los estándares internacionales, en este caso globales. Entonces, este tipo de acuerdos de cooperación académica no solamente refuerzan los lazos culturales, como había sido tradicional, ahora tienen también la opción específica de contribuir a formar profesionales mexicanos específicamente para atender estas necesidades que ya se están generando y que van a ser crecientes en el futuro. Y es importante destacar el hecho de que pues Francia, en términos de lo que serían grandes proyectos de educación para modelos productivos, para lo que representa un avance tecnológico importante, está a la par de lo que sería cualquiera de universidades en Occidente o en los Estados Unidos. Y lo planteo esto porque, si bien es cierto que otra vez tenemos esta mira hacia el norte, lo cierto es que el conocimiento específico que puede generar una universidad o las distintas universidades en Francia en función de proyectos muy, muy concretos. O sea, estamos hablando aquí de una conexión entre el tema, por ejemplo, de salud, el tema de educación, tecnología, que te llevaría directamente a encontrar una cadena que se inserte directo en el aparato productivo, es decir, que los muchachos que van a Francia y que obtienen ahí una maestría o un doctorado tendrían ya en esta conexión un mercado de trabajo en nuestro país, a partir de lo cual podrían de alguna manera ser válida la maestría y no solamente es obtener un título más, ¿no? Se trata un poco de, digamos, la oficialización de algo que ya está sucediendo, porque hoy en día Francia es el tercer país receptor de estudiantes mexicanos. El primero es Estados Unidos, el segundo es Canadá y el tercero ya es Francia, y lo era independientemente del incremento del 60% en este flujo de estudiantes que sucedió el año pasado. Es decir, la relación estaba de alguna manera construida en la informalidad, por plantearlo de alguna forma, con todos los problemas que esto implicaba, es decir, por ejemplo, lo del reconocimiento de títulos que hablaba hace unos minutos. Eso implica cierta agilidad a futuro que va a ayudar seriamente a que la relación se establezca de una manera bastante más fluida e, insisto, como tú decías, a que tarde o temprano haya una repercusión en términos laborales. Bueno, efectivamente, yo creo que hay que destacar el que se firmen 60 acuerdos en 4 días parece mucho y parece que no hay ninguna claridad en ese sentido, pero... Bueno, 23 son de educación. 23 de hecho, ¿no? son de educación, pero 60 sirven para construir este andamiaje, esta estructura que no se está inventando, que viene desde hace tiempo y que va concretando y que encuentra salidas ya concretas para darle viabilidad a todo este tipo de acciones que se tienen que seguir. No hay que perder de vista que Francia es líder a nivel mundial en algunos rubros, como el aeroespacial, como el transporte. Y entonces son temas en los que México requiere de nuevo, no solamente de inversiones, sino también de capacitación, de proyectos. Y entonces embona muy bien la cooperación, no solamente verbal, sino que concrete en este tipo de acuerdos
para que tengan una ruta muy concreta y un andamiaje correcto para que pues logren esa continuidad y se concrete. En este asunto que va a mitad de camino entre la educación y la salud, hay un acuerdo más firmado que tiene que ver con que médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social se irán a Lyon a recibir un serio entrenamiento sobre trasplante hepático. El trasplante hepático es un asunto realmente serio. El primer trasplante hepático se hizo en México hace 25 años. Y la demanda hoy y desde entonces era de 1,000 órganos por año, solo de hígados. Resulta es que en 25 años se hicieron solo 1,000 trasplantes. Traemos un déficit de 24,000 trasplantes. De hecho, el 95% de las personas que están en lista de espera mueren en lista de espera y no alcanzan un órgano. Y eso está dado en buena medida mayoritariamente porque la gente no dona sus órganos. Y ese es un asunto claro que habría que tener en cuenta y que deberíamos promover. Pero independientemente de eso, está dado también por el nivel de pericia que necesitamos perfeccionar. No es que la gente muere en el proceso del trasplante, pero este nuevo acuerdo lo que hará es que sea infinitamente más eficiente. Ahora, creo que estamos hablando de un intercambio a niveles muy altos en términos tecnológicos. Y muy específicos. Exactamente. Estamos hablando de resolver problemas concretos y estamos hablando, por ejemplo, de áreas. Alejandro mencionaba el tema de la aeronáutica. Hay que recordar que México en los últimos años, en el centro del país, ha venido creciendo como una opción no solamente local, sino de grandes empresas internacionales que voltean a ver fundamentalmente al centro del país distintos estados en donde el tema aeronáutico se ha convertido en un eje fundamental. Nadie lo hubiese pensado hace unos cuantos años, cuando tanto porque andábamos metidos en el tema petrolero o manufacturas o maquila, y de repente empiezas a ver proyectos de esta naturaleza que los conectas con lo que sucede allá en Francia o con lo que se desarrolla en Francia y tienes pues, resultados muy importantes. Así es, pues el clúster aeroespacial, que es como se conoce y que se ubica en el estado de Querétaro, pues, está movido esencialmente, tiene como eje a empresas francesas que no solamente invirtieron capital, sino que trasladan tecnología y generan una gran unidad productiva, no solamente en las empresas en sí mismas, sino en el entorno. Entonces, aquí hay otro aspecto muy importante. Esto genera empleos, trae la inversión que trae tecnología, que trae capacitación y que trae nuevos empleos de mayor calidad y que al mismo tiempo colocan a México en la posibilidad de competir en términos generales, en términos globales, con éxito, que es importante, no está rezagado, no se queda como un país estrictamente maquilador, sino un país productor de bienes absolutamente competitivos a escala global. Hay algo ahí respecto a la producción de drones, ¿verdad? Bueno, sí, desde aviones a propulsión, todo tipo de elementos que tengan, que vuelen, ¿no? Y que tengan este tipo de características, porque no se producen para el mercado mexicano, desde luego, se producen para exportación. Entonces es una producción de una calidad, de una capacidad, de una tecnología muy, muy avanzada, es decir, de competencia mundial. Hablando de asuntos de aeronavegación, parece que finalmente en diciembre o enero, el presidente Hollande dijo a fin de año, pero algunas fuentes del aeropuerto dicen que los primeros días de enero, a mediados de enero, aterrizará por fin en México el Airbus 380, aquella ballena con alas que carga cientos y cientos de pasajeros, pero hay una serie de obras necesarias de terminar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que ya están empezadas, tengo entendido. Entre otras, hay que ampliar 15 metros la pista, 7 metros de cada lado, no porque sea necesario para el carreteo per se, sino porque las alas, la envergadura de las alas son tan anchas que necesitan que las turbinas estén cubiertas por la pista, no pueden ir sobre la hierba, digamos. Entonces, pero la mitad entiendo que ya estaba más o menos terminada y había que mover un hangar porque no giraba, según entiendo, ¿no? Efectivamente, según la información más reciente, esto se podrá hacer este fin de año, antes de que concluya el 2015, ya estará en operación ese tipo de
de aparato aquí en México. Porque es un aparato francés. Es un aparato francés. Bueno, pues es que refleja precisamente la tecnología avanzada que tiene Francia. Es el aparato de pasajeros más grande del mundo. Entonces, ha hecho vuelos experimentales de Cancún a París, bueno, en relación con México. Y ahora, con estas obras que tú mencionas sobre el aeropuerto de la Ciudad de México, va a poder aterrizar, pues por estas dificultades técnicas, por primera vez a fin de año en la Ciudad de México. Bueno, y va, desde luego, a aumentar de manera importante el flujo, el intercambio. Hay que tener en cuenta que nuestro aeropuerto es de los 50. Sí, claro. Entonces, claramente no estaba pensado para una aeronave de este tamaño. Claro, pero lo que sí es cierto es que estamos hablando, conforme vamos analizando cada una de las partes, de lo que se está construyendo, haría un paréntesis en todo el análisis, de productos que venidos desde Europa con la asesoría y con, por supuesto, el trabajo de técnicos mexicanos muy preparados. Estamos creciendo en términos del valor agregado que se le está dando a los productos que se exportan. O sea, el tema de México como una potencia que tiene capacidad no solamente para exportar petróleo o invertir en pozos petroleros y ver qué sucede con reforma energética, sino este tipo de proyectos aeronáutica o el tema de vacunas o el tema de drones como tal. Estamos hablando ya de una transformación de lo que podría ser una economía mexicana dentro de 5, 10 años a más tardar, en donde el valor agregado que se le está dando a los productos que se están finalmente armando, tienen que ver con esta idea muy, muy clara que se tenía en el pasado, pero no se aterrizaba de cómo hacerle para producir algo que valiera más que la simple materia prima. La gran discusión de los años 80, 90 o principios del tema del petróleo para extraerlo y mandarlo cuando la petroquímica nunca nos funcionó y fue algo que se perdió en el camino. Hoy esto es el decir, bueno, esto no funcionó, pero aquí tienes productos y formas de establecer una industria de punta, tecnología de la más alta, que te permita ir avanzando en este modelo nuevo de crecimiento económico, de redistribución de ingresos, de combate a pobreza, con elementos muy claros, no con demagogia de programas sociales, sino directamente con un modelo de producción que te va a elevar salarios necesariamente, que te va a exigir gente más preparada y que de alguna manera a partir de ello estaríamos transformando este país de verdad. Y además es sano separarse un poco de la economía del petróleo, es decir, porque luego pasa como ahora que a nivel global el petróleo baja a la mitad y nos pone en aprietos. Claro, pero aquí estás apostando a productos de valor agregado tan alto. ¿Qué es lo que le pasa a estas economías? Francia, la propia Italia, Estados Unidos, Canadá, que puede haber una crisis en determinada área, pero tienes un potencial económico que te permite salir, ¿no? Sí, son economías muy diversas en el campo energético. Bueno, es una oportunidad también como resultado derivado de esta visita, pues el desarrollo de las energías limpias. No todo es petróleo, no todos son hidrocarburos. Francia también tiene un gran camino avanzado en el tema de las energías limpias y puede ser muy positivo. Igualmente, retomando el tema del vuelo del avión que es el más grande del mundo de pasajeros, bueno, pues también nos lleva a otro tema obligado y que sí está considerado también en estos acuerdos, de fomentar el turismo, de fomentar la hotelería, la gastronomía, que eso ha sido tradicional, pero con este esquema, pues obviamente sí hay la posibilidad de que se incremente de manera importante el número de visitantes, no solamente franceses, sino europeos hacia México, lo cual pues va a alimentar pues de una manera muy importante el desarrollo también de nuevos empleos, de nuevas actividades, desarrollar áreas como antes eran un poco ocultas o poco conocidas, como la de la gastronomía. Francia es un líder en este tema y México también ha desarrollado ya de una manera importante aspectos relacionados con la gastronomía. La gastronomía mexicana ya tiene un papel creciente en Europa y también esto responde a lo que se hace también en Francia y en un intercambio que puede ser muy útil, muy provechoso
para los dos países. Bueno, asumo que en ese sentido la Casa de México en Francia, cosa que se desprende además de esta visita, también tendrá un papel preponderante, no solo en términos de cultura general, de música, pintura, baile, en fin, sino en términos gastronómicos. Pero quisiera retomar algo que decías, Alejandro, recién sobre las energías, ¿no? De hecho, hay un acuerdo que acaba de firmarse entre la Agencia Francesa de Desarrollo y la CFE para la producción y para tener en cuenta mejores prácticas de ambos lados para la administración de energía, pero para la producción de energía eléctrica. De hecho, hay una empresa que se llama Engie, que ya está en México y que tiene 2,000 empleados en México, por cierto, que se especializa y ha demostrado su interés en agrandar su participación en ese sentido en el territorio mexicano, en la producción de energía por medio de plantas tanto hidroeléctricas como termoeléctricas. La termoeléctrica, por ejemplo, sería en su versión extrema la forma limpia de usar la energía nuclear, por ejemplo. Sí. ¿No? Ahora, esto, insistiría, tiene que ver también con el nivel de la gira, como se manejó. Y creo que es importante. A veces se va uno a los grandes eventos, simbólicos, que son importantísimos, no lo niego, el hecho de que soldados mexicanos hayan participado en el desfile del 14 de julio, etcétera. Pero este tipo de cosas que se baja de ahí y se sigue manejando en una cadena importante. Cuando hablaba, Alejandro, del tema del turismo, estás hablando necesariamente de un turismo muy diferente al que tradicionalmente habíamos tenido en México. Y creo que esto es fundamental. Es cierto que en los últimos años el crecimiento de ingresos por la vía de la industria turística ha sido fenomenal. Nuestro problema es otra vez valor agregado. Vendíamos sol y playas y hasta ahí nos quedábamos, algunos que otros museos. Y de repente este turismo, fundamentalmente el que viene de Europa, el francés y otros más, busca no solamente, por supuesto, las playas, que son fundamentales, pero también introducirse en otra dimensión diferente, turismo ecológico, arqueológico. Hay una modalidad de estos de alto riesgo, etcétera, que te lo dan otros lugares y que hoy México comienza, incluso en estos acuerdos, a generar este tipo de opciones que te van a dar un mayor valor agregado. Quiere decir que los turistas franceses van a gastar más de lo que se gasta en México. Recordemos que nuestro problema en términos turísticos es que los mexicanos, pues sí, podemos viajar y gastamos, pero el turista extranjero en muchas ocasiones incluso llega a nuestro país con estos paquetes totalmente armados y ya no se gasta. Cuando la oferta que se empieza a generar aquí está en función de estos nuevos modelos, estaríamos hablando también de un modelo turístico totalmente distinto que al que hemos tenido. Pues yo creo que sí se va a modificar de una manera gradual y sobre todo yo creo que este tipo de acuerdos no solamente se quedan entre dos países, sobre todo siendo un país como Francia, que forma parte de la Unión Europea, que aglutina a 27 países, donde están pues algunas de las principales economías del mundo. Y es una población de más de 300 millones de personas con un poder adquisitivo alto, que viajan, que consumen, que participan en todo tipo de actividades dentro de sus países, dentro de la Europa y fuera de Europa. De hecho, de Europa salen mayor número de visitantes, yo creo que en el mundo. Entonces, son, como dice Esra, turistas que tienen otras características. No son turistas pues de verano, ¿no? De verano nada más. Sí. Entonces, tiene otras características que conlleva también no solamente un mayor gasto y un turismo más formal, sino también la transferencia de una cultura. Y también que eso es muy importante porque México está abriéndose, ya está abierto de hace tiempo, ahora está consolidando su apertura en términos no solamente económicos ni diplomáticos, sino en términos reales. Aunque no está mal, hay que ver de qué manera repercute esto y de qué manera se acopla en términos económicos al intercambio comercial que ya tenemos con Francia. En los últimos 3 años se incrementó a razón de 10% por año y en el primer trimestre de este año se incrementó 30%. Ahí están resultados claros, concretos de una gira de Estado que tiene que ver o tuvo que ver con un objetivo muy claro y que se cumplió. Creo que esto es lo que tendremos que estar analizando de aquí en adelante. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Alejandro Ramos, Gabriel Baduco, sus servidores de Rashabot. Quédese aquí en Azteca 13.